Buenos días, mis niños. Hoy estamos en la clase de sociales. Hoy vamos a hablar acerca del concordato de 1887, pero antes vamos a retomar unos temas anteriores del por qué se llegó a este concordato, qué cosas habían ocurrido antes para poder llegar a él. Entonces, nos vamos a remontar primero a un tema que vimos, que era el Olimpo radical. Vamos a ver esta imagen donde se explica un poco más acerca del Olimpo radical. Listo. Entonces, aquí está la imagen del Olimpo radical. Como se viene mencionando allí, era un periodo comprendido entre 1863 y 1866. ¿Qué pasó en ese tiempo? Como muestra ahí, los liberales fueron los que gobernaron frente a la oposición de los mismos conservadores. Que recuerde que ellos durante ese periodo solamente gobernaban 2 años los presidentes. Ellos promovieron de que las escuelas o las normales fueran en todos los estados, porque anteriormente no eran departamentos sino estados. Fomentaron la educación primaria obligatoria, todos tenían que estudiar. Abolieron la pena de muerte, quitaron el poder a la iglesia y confiscaron muchas de las tierras que había adquirido la iglesia. Entonces ellos decían que la iglesia y el Estado no podían tener una relación. Cada uno tenía que ser por su parte. Entonces ellos le quitaron todo el poder a la iglesia. Entonces muchos estaban inconformes por esto. Así que ellos, ¿qué hicieron? Allí surge lo que es un nuevo movimiento, que es el movimiento de la regeneración, que también ese lo vimos en la clase anterior. Vamos a hablar o recordar un poco más acerca de lo que era la regeneración. Vamos a ver esta otra imagen. Aquí nos viene mencionando qué fue esa regeneración. Ahí hay un personaje. Note que ese es el Rafael Núñez. Y se nos habla de cómo en esa regeneración fue un periodo de la historia marcada por las prácticas lideradas por Rafael Núñez y también por Miguel Antonio Caro. Fue un periodo en el cual se instaló, ya los liberales no estaban gobernando, sino como dice allí, la hegemonía conservadora. Y ese periodo se extendió desde 1880 a 1930. Y fue una época, como se viene mencionando, de reposicionamiento. Habían gobernado mucho tiempo los liberales, así que los conservadores cogieron este puesto y lo impulsaron como un movimiento. Así que Rafael Núñez se alió con los que estaban, como dice, inconformes con los liberales. ¿Y qué hicieron? Entonces, recuerde que a los liberales también se les llamaba radicales. Entonces ellos se aliaron con la iglesia. Y debido a esa misma alianza, que ellos se unieron, ya esa alianza no solamente era política, sino también los sentimientos que tenía Núñez hacia la religión. Entonces él veía que a la religión católica se le había quitado todo, hasta las mismas propiedades que tenía. Entonces, ¿qué hizo él? Hacer que la iglesia volviera a tener ese poder, volviera a ser fuerte, como se dice. Entonces se alió y algo que hizo fue que en la Constitución de 1886 se hacen unos cambios. ¿En qué consistían esos cambios?
él algo importante que hizo fue que se firmó un concordato. Y en ese concordato, él en ese concordato, entonces nosotros vemos cómo él decretó de que la religión católica ya era la religión oficial. Además, promulgó diversas leyes para que ellos volvieran a tomar el poder y volvieran a tomar todo, hasta el poder económico que ellos habían perdido. Entonces allí es donde llegamos al tema de hoy, con los movimientos que él formó de la regeneración, y fuera de eso de que firmó la Constitución de 1886, dio todo este poder que ellos habían perdido. Entonces ahora él habla acerca de hacer un concordato. Entonces vamos a ver qué es un concordato y qué son las cláusulas que se dan allí. De ahí que ya vamos a hablar también acerca de lo que es el concordato de 1887. Entonces vamos a ver un video en el cual se muestra acerca de lo que es el concordato y se habla un poco del concordato de 1887. Entonces, miremoslo. Jorge, hoy quisiera saber qué es el concordato. El concordato básicamente es un tratado de naturaleza política que se realiza entre un país, en este caso Colombia, y la Iglesia Católica representada por el Estado del Vaticano. ¿Y cuál fue el primer concordato de nuestro país? Durante el tiempo de la independencia se manifestaba la confesionalidad de las distintas provincias y sus constituciones. Sin embargo, el principal problema surgía en que no estaba el reconocimiento a la Gran Colombia, que se hizo hasta 1827. Y ya después vino el concordato que se hizo en 1887 entre la Santa Sede y el gobierno de Rafael. Quiero saber cómo estaba configurado dicho concordato. El concordato de 1887, que tuvo como punto de partida la consagración del país como Estado confesional católico, se compuso de 33 artículos y con algunas convenciones especiales. Básicamente fue para trabajar sobre el fuero eclesiástico, el manejo de los cementerios, los registros civiles y más adelante algunos temas relacionados con el matrimonio civil. ¿Por qué era tan importante el concordato? Tratándose de un estado cuya mayoría de pobladores eran cristianos, católicos y apostólicos, pues era importante para cualquiera de las facciones políticas de las distintas épocas establecer una postura clara frente a la Iglesia. Y el concordato era la mejor manera de poner claras esas reglas de juego y garantizar la confesión católica como la única y la reconocida por el Estado colombiano. Ahora sí ya es pura explicación. Entonces, como vimos allí, se nos habló del concordato y se nos mostró acerca de que el concordato es un acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Cuando se habla de Santa Sede, es algo que gira en torno a temas eclesiásticos. Y lo eclesiástico está relacionado directamente con la Iglesia. Entonces, la Santa Sede tiene, como se dice, su lugar o su sede, como dice sede allí mismo, se muestra de cómo eso alude al gobierno realmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y ella tiene su sede en el Vaticano. Entonces, el concordato, por lo tanto, es un convenio que suscitan las autoridades de un país y los dirigentes de la Iglesia. Entonces, eso realmente es un concordato. Pero el primer concordato, como decía el video, fue el concordato de 1887. Entonces,
resulta que, como habíamos visto, habían ciertos conflictos entre el Estado y la Iglesia. Recuerde que cuando los liberales estaban, esa era la discrepancia que había. Pero cuando llegó Núñez en lo de la regeneración, entonces los conservadores tomaron posesión y le dieron todo el apoyo a la Iglesia Católica. Así que ellos, mediante esa constitución de la cual le estuve hablando, ellos le dieron ciertos, como dice, beneficios a ellos. Y vamos a leer acerca de unos beneficios que ellos tuvieron. Entonces, mire que por lo menos uno de los beneficios que ellos tuvieron fueron estos. Muestra acerca de que el documento se especificaban los privilegios que tenía la Iglesia sobre algunos campos del país. En sus principales puntos que encontramos allí son: en las instituciones públicas se hace obligatoria la enseñanza de la religión. Recuerde que antes era obligatoria, pero no se le enfatizaba la religión a ninguna. Aquí ya se enfatizó la religión católica a todos los que estudiaran. Los sacerdotes, ¿ahora qué iban a hacer? Vigilarían a los maestros de las instituciones públicas. Ellos ya sabrían, ellos los que decían qué tendrían ahora que enseñar. Y prohibirían la actividad que ellos consideraran perjudicial para los niños y jóvenes. En esta constitución también, o en este concordato de 1887, se dejó claro de que la religión católica era la oficial de Colombia. ¿Y qué iría a hacer ella? Fuera de que iba a controlar la educación, también controlaría cementerios públicos. Entonces, si alguien lo iba a enterrar, ¿quiénes son los que tendría que pasar primero la persona? Los cementerios públicos son, como dice, administrados, estaban directamente por la Iglesia. También se eliminó el matrimonio civil y el divorcio, que eso era algo normal que se tenía cuando los radicales o liberales estaban bajo el poder. Estos fueron uno de los cambios que hubieron bajo el concordato de 1887. Así que, como vemos allí, a ellos se les dio, como se dice, el poder, ya hasta de tierras, porque a ellos se les devolvió todo lo que les habían quitado durante el tiempo que estuvieron los radicales. Entonces el Estado dijo, no, pues vamos a indemnizarlos, y de esa manera devolvieron propiedades y hasta dinero quedaron de devolverle por lo que según a ellos se les había hecho. Entonces, mis amores, esto era toda la clase de hoy. Entonces, la próxima vamos a ver cómo al haber pasado eso, entre liberales y conservadores se vinieron unas guerras. Y vamos a hablar en la próxima acerca de la Guerra Civil de 1895. Entonces, hasta la próxima, mis niños.